El poder oculto de los tanques occidentales en Ucrania. El clamor por blindaje. Ucrania pide ayuda. Desde el primer día de la invasión rusa a gran escala, Ucrania supo que no podía enfrentar sola la amenaza de una superpotencia militar. El presidente Volodymyr Zelensky, frente a una audiencia internacional, no pidió batallones ni aviones. Su súplica fue sencilla y contundente: 1% de los tanques que los países de la OTAN almacenaban en sus arsenales. La cifra parecía simbólica, casi mínima, pero detrás de ella había una realidad urgente. Ucrania necesitaba una fuerza blindada capaz de enfrentar la maquinaria de guerra rusa. Sin embargo, esa petición, realizada en marzo del año 2022, tardó casi un año en materializarse. Para el momento en que los primeros carros occidentales llegaron al territorio ucraniano, la situación ya era crítica. Aunque Ucrania contaba con varios cientos de tanques al inicio de la guerra, muchos eran modelos soviéticos antiguos, con blindaje deficiente y sistemas de control de fuego obsoletos. A pesar de las hazañas defensivas logradas, como la defensa de Chernígov frente al ejército ruso y su flota de tanques T-72, los ucranianos sabían que necesitaban más y mejores unidades para sostener el esfuerzo bélico. La razón era evidente. Los tanques occidentales ofrecían no solo blindaje más moderno, sino también una tecnología de puntería, visión nocturna, comunicación y movilidad que los colocaba a años luz de los modelos soviéticos. Ucrania no solo requería calidad, sino también cantidad. Aunque el número finalmente entregado no llegó ni a la mitad de lo solicitado, cada tanque recibido representaba un punto de inflexión estratégico en el campo de batalla. Los primeros en llegar fueron los Leopard 1, seguidos por sus hermanos mayores, los Leopard 2. Junto a ellos, unidades británicas Challenger 2 y los esperados M1 Abrams de fabricación estadounidense. Aunque las entregas fueron escalonadas y limitadas, las Fuerzas Armadas ucranianas aprendieron a operar estas máquinas con rapidez, adaptándolas a un contexto hostil y cambiante. Lo que comenzó como una súplica desesperada, se transformó en una reorganización profunda del poder terrestre ucraniano. Ahora que Ucrania contaba con blindados de élite, la pregunta era inevitable: ¿serían suficientes para cambiar el curso de la guerra? La llegada de los Leopard 1, velocidad frente a protección. La incorporación del Leopard 1 al ejército ucraniano marcó un momento simbólico en la guerra. Este tanque, desarrollado en la antigua Alemania Occidental durante los años 50, no fue concebido como una fortaleza rodante, sino como un arma de movilidad y agilidad. En lugar de concentrarse en el blindaje pesado, los ingenieros alemanes priorizaron la maniobrabilidad, la potencia de fuego y la velocidad. A pesar de estar equipado con un cañón de 105 milímetros y contar con sistemas de control de fuego avanzados para su época, el Leopard 1 nació en un contexto donde la amenaza nuclear condicionaba toda la doctrina militar. Se asumía que ningún blindaje resistiría un impacto directo de armamento moderno, así que la velocidad pasó a ser la mejor defensa. El resultado fue una máquina ágil, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 60 km por hora en carretera y con una potencia de fuego respetable. Su cañón, el 7A3 de ánima rayada, fue uno de los más precisos de su generación y su diseño se convirtió en un estándar en múltiples países. Sin embargo, en el conflicto actual, su débil blindaje de 70 milímetros lo convierte en uno de los vehículos más vulnerables del frente. Por eso, muchas unidades ucranianas han implementado protecciones adicionales, como planchas reactivas o rejillas, para enfrentar los ataques de drones kamikazes. A pesar de sus limitaciones, el Leopard 1 se ha desplegado eficazmente en tareas de apoyo, escolta de infantería y transporte de suministros. La clave ha estado en la experiencia del personal ucraniano, que ha aprendido a maximizar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. Es un tanque veterano, pero en las manos adecuadas sigue siendo una herramienta de combate válida. Alemania, Dinamarca y los Países Bajos han sido los principales proveedores, y aunque los informes sobre unidades activas varían, es innegable que forman parte importante del esfuerzo blindado occidental. Leopard 1 a 5 y variantes especializadas. Adaptaciones para una guerra moderna. Entre todas las variantes del Leopard 1, la que más protagonismo ha tenido en Ucrania es sin duda el Leopard 1 a 5. Este modelo representa una evolución significativa respecto a las primeras versiones. Incorpora mejoras sustanciales en el sistema de control de tiro, lo que permite una mayor precisión incluso en movimiento. La incorporación de visión nocturna y sensores térmicos le da ventaja en operaciones de baja visibilidad, fundamentales en una guerra que se libra muchas veces al amparo de la noche o en condiciones climáticas extremas.
Estas capacidades convierten al Leopard 1A5 en una herramienta más versátil de lo que su diseño original sugeriría. Pero los Leopard 1 no han llegado solos. Junto a los carros de combate, Ucrania ha recibido una serie de vehículos especializados desarrollados sobre la misma plataforma. Uno de ellos es el Bergepanzer II, un carro de recuperación blindado diseñado para remolcar vehículos dañados o averiados en el campo de batalla. Su labor es vital para recuperar unidades siniestradas, especialmente en zonas bajo fuego enemigo. También está el Pionierpanzer II DAX, una versión de ingeniería adaptada para abrir caminos, remover obstáculos y construir posiciones defensivas en condiciones difíciles. Otro elemento clave es el Beaver, un vehículo lanzapuentes blindado capaz de desplegar estructuras móviles sobre huecos de hasta 20 metros de ancho. Esta capacidad ha sido crucial en regiones con ríos o zanjas naturales, donde el cruce rápido es esencial para mantener el impulso ofensivo. Junto a estos, el Wysent 1MC se encarga de tareas logísticas y de desminado, y el NM189 noruego se ha integrado para apoyar en la construcción de trincheras o reparaciones en zonas avanzadas. Estas unidades no combaten directamente, pero su papel es igual de decisivo en el complejo engranaje de la guerra moderna. Gracias a estas adaptaciones, el Leopard 1 no es solo un tanque obsoleto reciclado, sino parte de una familia táctica que cumple múltiples funciones en el teatro de operaciones. Su legado, aunque modesto frente a modelos más avanzados, cobra sentido en un conflicto donde cada recurso cuenta y cada función puede marcar la diferencia entre la supervivencia o el colapso. El Leopard 2, precisión, potencia y modernización constante. El Leopard 2 ha sido una de las principales apuestas de las fuerzas ucranianas para contrarrestar la superioridad numérica de los blindados rusos. Concebido a partir de los aprendizajes del fallido proyecto conjunto MBT-70 entre Estados Unidos y Alemania Occidental, el Leopard 2 nació como una respuesta independiente y robusta. Desde su introducción a finales de los años 70, ha pasado por múltiples versiones, cada una perfeccionando su potencia de fuego, blindaje y tecnología interna. El corazón del Leopard 2 es su cañón Rheinmetall L, 55 de 120 mm, uno de los más precisos del mundo. Este arma puede disparar munición flecha de alta velocidad o proyectiles explosivos antitanque con gran efectividad incluso en movimiento. Su sistema de control de tiro, combinado con una óptica digital y visión térmica avanzada, permite identificar y atacar blancos a distancias de hasta 5 kilómetros con una tasa de impacto inicial cercana al 98%. Esta combinación de precisión y potencia es lo que lo convierte en un cazador letal en el campo de batalla. En cuanto a movilidad, el Leopard 2 también impresiona. Propulsado por un motor diésel de 1500 caballos de fuerza, es capaz de alcanzar velocidades de hasta 70 km por hora en carretera, a pesar de sus más de 60 toneladas de peso. Su chasis está diseñado para adaptarse a terrenos accidentados sin comprometer la estabilidad del disparo, gracias a un sistema de estabilización altamente sofisticado. Esta maniobrabilidad, sumada a su rapidez de respuesta, lo convierte en un activo imprescindible en situaciones de guerra dinámica. El blindaje del Leopard 2 ha sido objeto de constantes mejoras. A diferencia de su predecesor, emplea una armadura compuesta multicapa que protege contra proyectiles perforantes y cargas huecas. Algunas versiones incorporan también sistemas de protección activa y cortinas de humo que confunden los sistemas de guía enemigos. En la versión A6, la torreta fue rediseñada y el cañón alargado para mejorar aún más su capacidad de penetración. La versión A7, por su parte, integra tecnologías de refrigeración y energía auxiliar que permiten operar en silencio y con menor detección térmica. No es casualidad que Ucrania haya recibido más de 130 unidades de Leopard 2, provenientes de distintos países europeos. Su despliegue en el terreno ha sido tan valioso como simbólico. Representa no solo la entrega de un arma, sino la cesión de una tecnología de vanguardia para enfrentar una guerra de alta intensidad. El Stridsvagn 122, el francotirador blindado del norte. Entre los tanques más avanzados que han llegado a Ucrania desde el extranjero, el Stridsvagn 122 ocupa un lugar especial por su diseño reforzado, precisión milimétrica y origen sueco. Basado en el Leopard 2A5, este tanque fue adaptado por Suecia para operar en entornos extremos, incluyendo bosques nevados, suelos pantanosos y climas urbanos hostiles. Estas adaptaciones hoy lo hacen especialmente útil en el irregular y cambiante campo de batalla ucraniano. Externamente, el Stridsvagn 122 se distingue por sus lanzagranadas de humo Galix, de origen francés, además de escotillas más gruesas y reforzadas.
El objetivo de estas modificaciones es ofrecer una protección superior para la tripulación en zonas donde los ataques sorpresa son constantes. Pero lo que realmente destaca es su sistema interno de control de fuego. En este tanque, tanto la detección del objetivo como el cálculo del disparo se realizan con rapidez quirúrgica, lo que le ha valido el apodo de «el francotirador de los blindados». Su cañón de 120 milímetros, igual al del Leopard 2, se combina con sensores de última generación, estabilización automática y visión térmica de largo alcance. Esta combinación permite disparar con gran precisión incluso en condiciones de baja visibilidad, como la niebla, la nieve o la oscuridad total. En el contexto de Ucrania, donde los combates nocturnos y las emboscadas son frecuentes, esta ventaja tecnológica resulta decisiva. Pero no todo ha sido éxito. De los 10 Stresebank 122 entregados a Ucrania en septiembre del año 2023, solo 3 permanecen operativos hasta hoy. Uno fue completamente destruido tras ser alcanzado por munición guiada, 5 fueron abandonados tras quedar inmovilizados por minas o fuego de artillería, y uno quedó dañado en una posición recuperable. La alta tasa de pérdida no se debe a fallos en el diseño, sino al entorno hostil y al uso en tareas para las que no fue diseñado, como el avance directo en zonas minadas sin cobertura aérea. Aún con esas bajas, los resultados han sido evidentes. Su capacidad para eliminar objetivos clave desde largas distancias ha sido valorada por las unidades ucranianas, que lo usan como un tirador de élite acorazado. Es una pieza cara y escasa, pero cada aparición en el frente significa un golpe certero. El Challenger 2. La leyenda británica puesta a prueba. El Challenger 2 es considerado uno de los tanques más resistentes y precisos del mundo. Fabricado por el Reino Unido y operativo desde el año 1994, ha sido protagonista en múltiples conflictos, incluyendo Bosnia, Kosovo e Irak. Su llegada a Ucrania fue recibida con expectación, no solo por sus capacidades, sino también por su historial. Hasta entonces, solo se conocía una unidad destruida, y fue por fuego amigo. En Ucrania, sin embargo, esta leyenda de invulnerabilidad fue finalmente desafiada. Diseñado para destruir otros tanques, el Challenger 2 cuenta con un cañón rayado L30A1 de 120 milímetros, único en su clase, que dispara proyectiles de alto poder perforante. Su sistema de puntería es tan avanzado que mantiene el récord del disparo más largo de tanque a tanque jamás registrado, una hazaña conseguida en la Guerra del Golfo al eliminar un vehículo enemigo a casi 5 kilómetros de distancia. Además, incorpora 2 ametralladoras de 7,60 y 2 milímetros como armamento secundario, cubriendo así tanto el combate de largo alcance como la defensa cercana. La gran ventaja del Challenger 2, sin embargo, no es solo su potencia de fuego, sino su capacidad para sobrevivir en entornos extremos. Está protegido por un blindaje compuesto Dorchester, cuya composición exacta sigue siendo confidencial por motivos estratégicos. Expertos británicos afirman que el tanque puede resistir múltiples impactos de cañones rusos sin comprometer la vida de la tripulación. Esta protección le ha permitido operar en entornos muy hostiles, atacando posiciones fortificadas, trincheras y vehículos ligeros enemigos desde distancias seguras. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha demostrado que ningún tanque es indestructible. En septiembre del año 2023, una unidad de Challenger 2 fue destruida tras verse inmovilizada por una mina. Según la versión occidental, el tanque fue posteriormente rematado por un dron kamikaze ruso, un Zala Lancet, especialmente eficaz contra vehículos inmóviles. Según la versión rusa, la destrucción fue resultado de fuego de artillería pesado. Sea cual sea la verdad, esta pérdida marcó la primera destrucción confirmada de un Challenger 2 en combate por fuerzas enemigas. Pese a esa baja, el Challenger 2 sigue siendo un elemento temido. Los soldados ucranianos destacan su precisión, su comodidad interna y su capacidad para ejecutar ataques quirúrgicos contra posiciones enemigas reforzadas. El Muno Abrams, la bestia estadounidense en el campo ucraniano. El Muno Abrams es quizás el tanque más icónico del arsenal occidental. Fabricado por Estados Unidos y operativo desde el año 1980, su historial lo respalda como una de las plataformas acorazadas más letales jamás construidas. Diseñado durante la Guerra Fría para superar a los tanques soviéticos en todos los aspectos, el Abrams combina una potencia de fuego devastadora, una movilidad sobresaliente y una protección impenetrable. Su presencia en Ucrania ha añadido un nuevo nivel de sofisticación al frente, aunque no sin desafíos. El Abrams entregado a Ucrania corresponde en su mayoría al modelo Muno A1, equipado con un cañón M250 y 6 de 120 milímetros.
Esta arma dispara proyectiles de uranio empobrecido, conocidos como balas de plata, capaces de atravesar cualquier blindaje conocido. El cañón se complementa con un sistema de control de fuego digitalizado, visión térmica y capacidad de disparo en movimiento, que permite al tanque identificar y atacar blancos con altísima precisión, incluso en condiciones nocturnas o de baja visibilidad. En cuanto a protección, el Abrams incorpora un blindaje de materiales compuestos reforzados con uranio empobrecido y en algunas unidades, blindaje reactivo explosivo. Esta combinación lo convierte en un coloso resistente a proyectiles cinéticos, explosivos y misiles antitanque. Además, tanto el comandante como el artillero disponen de ópticas independientes, lo que otorga al tanque la capacidad de operar como un cazador asesino, capaz de rastrear múltiples objetivos simultáneamente. Movido por un motor de turbina Honeywell AGT-150, con 1500 caballos de potencia, el Abrams alcanza velocidades superiores a los 70 km por hora, incluso con sus 70 toneladas de peso. Esta potencia le permite flanquear posiciones enemigas, cruzar terrenos difíciles y reposicionarse rápidamente, una ventaja táctica crítica en los combates móviles del frente ucraniano. A pesar de estas capacidades, no todos los Abrams han sobrevivido. De los 31 entregados a Ucrania en septiembre del año 2023, 10 ya han sido comprometidos. 3 fueron pérdidas totales, 1 quedó inutilizado en posición recuperable y 6 fueron abandonados tras quedar dañados. En varios casos, drones rusos lograron alcanzar zonas vulnerables, lo que ha llevado a reposicionar estos tanques lejos de las líneas más expuestas. El impacto de la guerra de drones sobre los tanques occidentales. El campo de batalla en Ucrania ha demostrado que la tecnología no solamente avanza en el blindaje o la potencia de fuego, sino también en las amenazas. Los drones han emergido como una fuerza disruptiva que ha obligado a replantear las estrategias de despliegue de tanques, incluso de modelos tan avanzados como el M1 Abrams o el Challenger 2. Lo que antes era un dominio exclusivo de grandes vehículos acorazados, ahora se enfrenta a enjambres de pequeñas aeronaves pilotadas a distancia capaces de destruirlos desde el cielo. Las fuerzas rusas han hecho un uso extensivo de drones kamikaze como el Lancet, diseñados para buscar objetivos de alto valor y autodestruirse al impactar. Estos dispositivos han logrado sortear el blindaje de los tanques occidentales, atacando sus puntos más vulnerables: la parte superior de la torreta, los compartimentos de combustible y las rejillas del motor. Incluso una fortaleza como el Challenger 2 fue inutilizada por una combinación de mina terrestre y ataque aéreo no tripulado. La amenaza es tan real que Ucrania se ha visto obligada a retirar varios Abrams del frente activo para evitar pérdidas adicionales. Pero no todo es negativo. Esta nueva realidad ha obligado a una rápida adaptación. Algunos Abrams en Ucrania han comenzado a operar con sistemas de protección activa improvisados, redes antidrón y vigilancia aérea constante. La movilidad también se ha convertido en un factor defensivo clave. Los tanques que se mantienen en movimiento constante tienen mayores posibilidades de sobrevivir a los ataques aéreos. Además, los operadores ucranianos han sido entrenados para desplegar pantallas de humo de forma táctica y utilizar las condiciones del terreno, como bosques o zonas urbanas, para ocultar las siluetas de sus tanques. La guerra de drones también ha modificado la forma en que se recopila y difunde la información. Prácticamente cada evento relevante es captado por cámaras y smartphones, lo que ha generado una documentación sin precedentes sobre el uso de blindados en combate. Esto ha facilitado la evaluación técnica de pérdidas y ha evidenciado las debilidades de los sistemas tradicionales frente a amenazas modernas. No es casualidad que algunos analistas empiecen a cuestionar si los tanques siguen siendo relevantes sin un sistema antidrón eficaz que los acompañe. Funciones secundarias y versatilidad logística de los tanques occidentales. A pesar de no estar desplegados masivamente en ofensivas mecanizadas debido a los riesgos que plantea la guerra de drones y la densidad de las defensas rusas, los tanques occidentales en Ucrania han encontrado funciones secundarias que resultan vitales para sostener la estructura del esfuerzo bélico. Uno de los casos más significativos es el uso de los Leopard 1 en tareas logísticas y de apoyo a la infantería, donde su velocidad, maniobrabilidad y resistencia los convierten en plataformas valiosas en un entorno operativo tan cambiante. La naturaleza robusta de estos vehículos, incluso con armamento limitado frente a amenazas pesadas, permite que se utilicen para escoltar convoyes, abrir rutas a través de caminos rurales o parcialmente minados y proteger puntos estratégicos como puentes, cruces o almacenes. En estas tareas, la potencia del motor y la suspensión adaptativa hacen posible cruzar zonas inundadas, barrosas o completamente destruidas,
donde otros vehículos quedarían atascados. Además, su presencia impone respeto, incluso si no participan activamente en el combate. Ucrania también ha desplegado tanques occidentales en labores humanitarias y de evacuación en zonas de combate. Algunas unidades han servido como escolta blindada para ambulancias, transporte de suministros médicos o extracción de civiles atrapados bajo fuego de artillería. Aunque estas misiones no son las que originalmente se asignan a un tanque principal de combate, su eficacia en este tipo de operaciones ha sido probada y, en ocasiones, aplaudida por la propia población ucraniana. También es relevante mencionar el uso de estos tanques como fuentes móviles de energía y calefacción en condiciones de invierno extremo. Modelos como el Leopard 2A7 están equipados con generadores auxiliares que pueden mantenerse en funcionamiento sin encender el motor principal. Esta capacidad ha sido aprovechada en puestos de avanzada y bases temporales donde los suministros de energía escasean. En una guerra donde la logística es tan crucial como el armamento, cada herramienta cuenta. Esta versatilidad ha consolidado la posición de los tanques occidentales como más que simples armas ofensivas. Son plataformas integrales, capaces de adaptarse a múltiples necesidades del conflicto moderno. Factores que limitan el potencial ofensivo de los tanques occidentales. Aunque los tanques occidentales enviados a Ucrania cuentan con tecnología de última generación, su rendimiento en el campo de batalla ha estado condicionado por diversos factores que van más allá de su capacidad mecánica. Uno de los elementos más determinantes es la falta de apoyo aéreo. En un conflicto moderno, los tanques no operan de forma autónoma, sino como parte de un entramado combinado de fuerzas que incluye artillería, infantería y, sobre todo, superioridad aérea. Sin esta cobertura desde el cielo, los blindados se convierten en objetivos vulnerables ante drones, misiles antitanque y ataques de precisión guiados. La ausencia de cazas como los F-16, solicitados en reiteradas ocasiones por el presidente Volodymyr Zelensky, ha dejado expuestas a las unidades mecanizadas ucranianas. Un tanque puede resistir impactos directos, pero si es localizado desde el aire sin contar con protección, su supervivencia disminuye drásticamente. Esta desventaja estructural ha llevado a reconsiderar el uso de los tanques en grandes ofensivas, limitando su papel a operaciones más contenidas o defensivas. Otro factor crítico es la logística. Antes de la invasión, el ejército ucraniano operaba principalmente modelos soviéticos como el T-64 y el T-72. Con la llegada de los Leopard, Abrams y Challenger, la diversidad de plataformas ha provocado un verdadero quebradero de cabeza logístico. Cada uno de estos tanques requiere piezas, municiones, herramientas de mantenimiento y protocolos específicos. El resultado es una red compleja de necesidades que ralentiza la reparación, el mantenimiento y la rotación de unidades operativas. Además, la transición desde vehículos soviéticos a occidentales ha exigido un esfuerzo inmenso en formación. No solo los conductores y artilleros deben aprender a manejar estos nuevos sistemas. También los mecánicos, los ingenieros de apoyo y los oficiales de logística deben adaptarse a estándares completamente diferentes. Este proceso no se puede improvisar. Requiere tiempo, recursos y entrenamiento constante. En medio de un conflicto activo, esa es una carga difícil de asumir. Por eso, a pesar de su potencial, los tanques occidentales no han podido desplegarse a gran escala con la fluidez esperada. El entorno hostil, la falta de sinergia con otras fuerzas y la presión logística han contenido su impacto. Adaptación táctica y psicológica del tanque occidental en el frente. Más allá de su capacidad destructiva, los tanques occidentales desplegados en Ucrania han demostrado tener un valor estratégico que trasciende la mecánica del combate directo. En medio de un conflicto que evoluciona rápidamente, donde las líneas del frente son porosas y los métodos del enemigo cambian día a día, estos blindados han sido obligados a asumir funciones distintas a las originalmente previstas. La adaptación táctica ha sido clave para preservar su valor en el terreno. Una de las funciones más relevantes ha sido su uso como piezas de artillería móvil. Dado que las maniobras de ruptura están condicionadas por campos minados, drones y misiles guiados, muchos de estos tanques han pasado a ocupar posiciones defensivas desde las que bombardean posiciones rusas a larga distancia. En este papel, su capacidad de disparo preciso, incluso en condiciones nocturnas, ha resultado vital para frenar avances enemigos y sostener líneas críticas. Esta estrategia ha sido empleada tanto con Leopard como con Challenger, cuyos sistemas de puntería permiten disparos efectivos a más de 2.500 metros. También se ha visto un efecto psicológico contundente. Para los soldados ucranianos, operar un Abrams o un Stridsvagn es más que una ventaja militar.
representa un símbolo de que Occidente está con ellos. Estos tanques no solo transportan proyectiles, también cargan con esperanza, orgullo y determinación. De forma similar, para las tropas rusas, encontrarse frente a un Leopard puede sembrar el desconcierto. El sonido de su motor o la silueta recortada contra el horizonte tiene un peso emocional que afecta a la moral enemiga. Este aspecto simbólico ha sido aprovechado en la guerra de comunicación. Los soldados ucranianos han compartido en redes sociales imágenes y testimonios donde agradecen a los países aliados por el equipamiento. Estos contenidos, más allá de lo anecdótico, refuerzan la narrativa de una Ucrania moderna, capaz de integrar tecnología avanzada en su lucha. Sin embargo, este valor simbólico no debe confundirse con invulnerabilidad. A pesar de su blindaje, estos tanques han sufrido pérdidas, especialmente ante ataques con drones kamikaze. La clave de su éxito, por tanto, no radica en su simple presencia, sino en su integración inteligente dentro de una estrategia dinámica. Retos logísticos, entrenamiento y el futuro de los tanques occidentales en Ucrania. El despliegue de tanques occidentales en el conflicto ucraniano no ha estado exento de desafíos. Uno de los más complejos ha sido la integración de múltiples modelos en una estructura militar acostumbrada a operar con estándares soviéticos. Este mosaico de blindados Leopard, Challenger, Abrams y Stridsvagn, entre otros, ha implicado una adaptación logística sin precedentes para las Fuerzas Armadas ucranianas. Cada tanque tiene necesidades distintas, desde el tipo de combustible hasta las piezas de repuesto, pasando por la electrónica embarcada y los protocolos de mantenimiento. A diferencia de los antiguos T-64 o T-72, que compartían gran parte de su diseño y requerían repuestos similares, los modelos occidentales han obligado a Ucrania a mantener múltiples líneas de suministro paralelas. Esto se traduce en la necesidad de técnicos especializados, talleres con herramientas diferentes y cadenas logísticas fragmentadas que deben operar en un entorno de guerra donde los ataques a depósitos y rutas de transporte son constantes. Otro factor crítico es el entrenamiento. Operar un Leopard 2 no es simplemente conducir un tanque, es comprender su electrónica, su sistema de tiro estabilizado, sus sensores térmicos y su respuesta mecánica ante distintos terrenos. Formar a una tripulación competente puede tomar meses. En este sentido, países aliados como Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos han colaborado activamente en la capacitación de soldados ucranianos. Pero la presión del campo de batalla obliga a acelerar plazos que, en tiempos normales, serían mucho más prolongados. Estos retos, sin embargo, no han debilitado la determinación ucraniana de seguir incorporando blindados occidentales. Más bien, han impulsado la evolución de sus doctrinas militares. En el futuro inmediato, es probable que se produzca una concentración del parque acorazado en modelos más homogéneos, favoreciendo la logística y el entrenamiento. También se espera una integración más profunda con otras ramas del ejército, especialmente con la aviación y las unidades de drones. El conflicto en Ucrania está redefiniendo el papel del tanque en la guerra moderna. Ya no se trata solamente de un vehículo ofensivo, sino de una plataforma polivalente que, si se emplea con inteligencia, puede marcar la diferencia en un escenario cada vez más complejo. Si este análisis te ha resultado útil para comprender el verdadero impacto de los tanques occidentales en Ucrania, suscríbete a Furia Blindada para no perderte los próximos episodios. Aquí desentrañamos el poder de las máquinas de guerra, la estrategia detrás de los conflictos y la historia que forja el presente. Comparte este video con quienes valoran la precisión, la fuerza y el conocimiento táctico. Nos vemos en la próxima batalla informativa.